Tenía apenas 15 años cuando entré a ese convento pensando que iba a servir a Dios con todo mi corazón, pero lo que vi esa noche en la capilla, ay Dios mío, lo que vi me cambió para siempre. Vi algo que no debía ver, escuché algo que no debía escuchar y desde ese momento supe que mi vida de hermana religiosa no iba a ser lo que yo imaginaba. Durante 40 años guardé este secreto en mi pecho como si fuera una piedra pesada, una piedra que no me dejaba respirar bien, pero hoy, a mis 76 años, decidí romper el silencio, decidí contar la verdad sobre lo que pasa cuando las instituciones que deberían cuidarnos se vuelven jaula. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros y créanme, esta historia necesita ser escuchada. Mi nombre es Socorro Ramírez. Hoy tengo 76 años, pero cuando esta historia comenzó, yo era solo una muchachita de 15 años del campo, una niña que creía con todo su corazón que Dios la estaba llamando a servirlo. Pero antes de contarles lo que vi en esa capilla, antes de revelar el secreto que guardé tanto tiempo, necesito que entiendan quién era yo, de dónde venía y por qué acabé en ese convento. Porque nada de lo que pasó tiene sentido si no conocen mi historia completa. Necesito que entiendan cómo era la vida en esos tiempos, cómo pensábamos, qué creíamos, para que comprendan por qué nos costó tanto trabajo hablar, por qué tardé 40 años en encontrar el valor de contar esta historia públicamente. Nací en San Juan Mixtepec, un pueblito perdido en las montañas de Oaxaca. Eran los años 40 y la vida en el campo era dura como piedra. Mi familia era pobre, pero éramos ricos en fe. Mi madre, Doña Refugio, rezaba el rosario todas las noches sin falta. Tenía callos en las rodillas de tanto arrodillarse. Decía que sus rezos eran lo único que mantenía a la familia protegida de los males del mundo. Mi padre, don Hermenegildo, era sacristán de la iglesia del pueblo. Consideraba ese trabajo como el más importante de su vida, más importante incluso que trabajar la tierra que nos daba de comer. Teníamos una casita de adobe con piso de tierra, techo de lámina que hacía un ruido del demonio cuando llovía y una sola habitación donde dormíamos todos juntos. Éramos 6 hermanos, yo era la mayor. Después venían mis hermanas Luz María y Consuelo y mis hermanos Porfirio, Anastasio y el más chiquito, Filiberto. Yo, como la mayor, tenía que cuidar de todos ellos. Era como una segunda mamá para los más chiquitos, les limpiaba la nariz, les cantaba para que se durmieran, les contaba historias cuando tenían miedo en las noches de tormenta. Nuestra vida giraba alrededor de la iglesia. Despertábamos con las campanas de las 5 de la mañana, esas campanas que repicaban y repicaban haciendo eco por todo el valle. Mi madre nos levantaba antes del sol. Arriba, niños, que el día ya empezó y Dios no espera a flojos, decía jalándonos las cobijas. Íbamos a misa de madrugada todavía con lagañas en los ojos, arrodillándonos en las bancas de madera dura que te dejaban las rodillas marcadas. El padre Crisóstomo daba la misa en latín y nosotros respondíamos sin entender ni una palabra. Pero eso no importaba. Lo que importaba era estar ahí, presentes, cumpliendo. Después de misa, mi madre nos daba atole de maíz con un pedacito de piloncillo si había, o solo atole aguado si no había. Las tortillas eran delgaditas porque la harina no alcanzaba. Mi padre se iba al campo a trabajar la milpita que teníamos en las afueras del pueblo. Era un terreno chiquito, pedregoso, donde sembraba maíz y frijol cuando la lluvia quería darse. Muchas veces la cosecha no daba y pasábamos hambre de verdad, hambre que te duele en la panza, que te hace marear, que te hace soñar con comida toda la noche. Yo ayudaba a mi madre con todo, cargaba agua del pozo que estaba a media hora de camino, cuesta arriba. El cántaro de barro pesaba tanto cuando venía lleno que me dolían los hombros, pero aprendí a balancearlo en la cabeza como hacían las mujeres grandes. Lavaba ropa en el río, restregando contra las piedras, hasta que las manos me quedaban rojas y rasposas. Cuidaba a mis hermanos más chicos, les limpiaba los mocos, les daba de comer, los bañaba en la tina de lámina. Molía el nixtamal en el metate para hacer masa y después hacía
hacía las tortillas en el comal de barro que mi abuela le había dado a mi madre. Pero lo que más me gustaba era ir a la iglesia, no solo a misa, sino durante la semana cuando estaba vacía y en silencio. Me escapaba de la casa cuando mi madre estaba ocupada y me iba a la iglesia a rezar. Me arrodillaba frente al altar, miraba la imagen del Cristo crucificado y le hablaba como si fuera mi amigo. Señor Jesús, le decía, ayuda a mi papá a que le vaya bien en la cosecha, ayuda a mi mamá que siempre está tan cansada, y si es tu voluntad, llévame contigo para servirte mejor. No sé de dónde me salían esas palabras tan bonitas, pero me salían. Sentía algo caliente en el pecho cuando rezaba, como si de verdad hubiera una conexión entre el cielo y yo. El padre Crisóstomo me veía seguido en la iglesia. Era un hombre viejito, de cara arrugada como pasa seca y manos temblorosas, pero sus ojos eran buenos, ¿sabes? Ojos que te miraban con cariño de verdad. Un día me preguntó, niña Socorro, ¿por qué vienes tanto a la iglesia? Porque me gusta hablar con Dios, padre, le respondí, y aquí siento que me escucha mejor. Se quedó pensando un rato y después me dijo, niña, tienes vocación, Dios te está llamando. Vocación. Esa palabra se me quedó grabada como hierro candente. Desde ese día empecé a pensar que tal vez mi vida no era quedarse en el pueblo, casarme con algún muchacho de por ahí, tener hijos y morir vieja en la misma casa de adobe donde nací. Empecé a soñar con ser monja, con dedicar mi vida entera a Dios. Veía a las hermanas de la caridad que venían al pueblo una vez al año a traer medicinas y ropa usada. Venían vestidas con sus hábitos blancos y azules, tan limpiecitas, tan ordenadas, tan llenas de paz en la cara. Yo las miraba con admiración, pensando, así quiero ser yo, así de santa, así de pura, así de cercana a Dios. Mi madre se dio cuenta de mis pensamientos. Socorro, me dijo un día mientras lavábamos ropa en el río, te veo muy pensativa últimamente. ¿Qué tienes en esa cabecita? Mamá, le dije bajito, creo que Dios me está llamando para ser monja. No se sorprendió, solo movió la cabeza despacio y siguió restregando la ropa. Si es la voluntad de Dios, entonces así será, respondió. Pero tienes que estar segura, hija. La vida de monja no es fácil, es obediencia, sacrificio, pobreza. Pero aquí también hay pobreza, mamá, le dije. Por lo menos allá estaría sirviendo a Dios directamente. Aquí también sirves a Dios, me corrigió, sirviendo a tu familia, cuidando a tus hermanos, ayudando a tu madre. No necesitas ir lejos para servir a Dios, pero yo ya había tomado la decisión en mi corazón. Quería irme, quería salir del pueblo, conocer algo más allá de estas montañas, y pensaba que el convento era la manera perfecta de hacerlo sin desobedecer a Dios ni a mis padres. Cuando le dije a mi padre, se puso serio. Se quedó sentado en su silla mecedora, la que él mismo había hecho con madera del monte, y no dijo nada por mucho rato. Solo se mecía despacio, mirando al horizonte donde el sol se estaba poniendo. Finalmente habló. Socorro, ¿estás segura de que esto es lo que Dios quiere de ti o es lo que tú quieres? Es lo que Dios quiere, papá, respondí con toda la convicción de mis 15 años. Yo siento su llamado todos los días. Está bien, dijo suspirando. Si Dios te llama, no vamos a ser nosotros los que te detengan. Pero necesitas entender una cosa, hija. Una vez que entres al convento, vas a hacer votos. Votos de obediencia, de castidad, de pobreza. No vas a poder casarte, no vas a tener hijos, no vas a tener tu propia familia. Vas a pertenecer a la iglesia para siempre. Lo sé, papá, le dije. Y estoy lista. No estaba lista. No tenía ni idea de para qué estaba lista. Pero, ¿quién a los 15 años sabe realmente lo que está haciendo? Yo pensaba que sabía. Pensaba que mi vocación era real, que Dios me estaba llamando, que iba a encontrar la paz y la felicidad sirviendo en un convento. Nunca imaginé lo que me esperaba. El padre Crisóstomo hizo los arreglos. Habló con la madre superior del convento de las Hermanas de la Inmaculada Concepción en Oaxaca de Juárez. Era un convento grande, con muchas hermanas, un colegio para niñas ricas y una reputación de ser muy estricto. Es perfecto para ti, me dijo el padre. Ahí van a formar tu espíritu, van a enseñarte todo lo que necesitas saber para ser una buena hermana. Los preparativos para mi partida fueron sencillos porque no teníamos nada. Mi madre me hizo 2 vestidos nuevos de manta blanca porque me dijeron que al llegar me iban a dar el hábito de novicia. Me trenzó el cabello bien apretado y me dijo, en el convento te van a cortar el cabello. No te asustes,
disfrutes cuando lo hagan. Es parte del sacrificio de dejar atrás la vanidad. El día que me fui fue un martes de febrero. Todavía recuerdo el frío de esa mañana, ese frío que te cala los huesos en las montañas de Oaxaca. Mi familia entera me acompañó a la parada del camión que me iba a llevar a la ciudad. Mis hermanos chiquitos lloraban sin entender por qué me iba. Mi padre tenía los ojos rojos, pero no dejaba caer ni una lágrima. Mi madre me abrazó fuerte, tan fuerte que casi no podía respirar, y me susurró al oído: cuídate mucho, mija. Si algún día las cosas no salen como esperas, acuérdate que aquí siempre vas a tener tu casa. Subí al camión con mi bolsita de tela que tenía 2 vestidos, un rosario que mi abuela me había dejado antes de morir y una estampita de la Virgen de Guadalupe. Me senté junto a la ventana y vi cómo mi familia se hacía más y más pequeña hasta desaparecer en el polvo del camino. Y ahí fue cuando lloré. Lloré sin parar durante todo el trayecto de 4 horas hasta llegar a Oaxaca de Juárez. Lloré por lo que estaba dejando atrás, por mi infancia que se quedaba en ese pueblo, por mis hermanos que no iba a ver crecer, por mi madre que se iba a quedar sola con tanto trabajo. Pero también lloré de emoción porque pensaba que estaba haciendo lo correcto, que Dios me estaba llevando por el camino que había elegido para mí. Si hubiera sabido lo que me esperaba en ese convento, si hubiera sabido lo que iba a ver en esa capilla, habría bajado del camión y regresado corriendo a mi casa, pero no sabía. Todavía era una niña inocente que creía que todas las personas religiosas eran santas, que todos los conventos eran lugares de paz, que Dios protegía a quienes se dedicaban a servirlo. Llegué a Oaxaca de Juárez cuando ya estaba oscureciendo. La ciudad me pareció enorme, aterradora. Había tantos carros, tanta gente, tanto ruido. Yo, que venía del silencio de las montañas, del canto de los grillos y el viento en los árboles, de repente estaba rodeada de bocinas, vendedores gritando, gente corriendo de un lado a otro. El padre Crisóstomo había arreglado que una hermana del convento me fuera a recoger a la terminal de camiones. La hermana Guadalupe estaba esperándome con un letrero que decía mi nombre. Era una mujer joven, tal vez de unos 25 años, con el rostro pálido y ojos cansados. ¿Socorro?, me preguntó cuando me acerqué. Sí, hermana, respondí bajito. Bienvenida, me dijo, pero no sonrió. Ven conmigo, el convento está a media hora caminando. Media hora caminando. Con mi bolsita en una mano y el miedo en el pecho, seguí a la hermana Guadalupe por las calles de Oaxaca. El convento era un edificio enorme de cantera gris, con muros altos y ventanas con rejas de hierro. Parecía más una cárcel que una casa de Dios, pero me dije a mí misma que era solo mi impresión, que por dentro seguro era diferente. Tocamos el portón de madera gruesa y una viejita con cara de pocos amigos abrió una pequeña ventanita. ¿Quién?, preguntó seca. Es la nueva novicia, dijo la hermana Guadalupe. El portón se abrió con un chirrido horrible y entramos. Adentro todo era oscuro, frío, húmedo. Olía a incienso mezclado con moho. Las paredes estaban pintadas de un color beige sucio y llenas de imágenes religiosas. Cristos sufriendo en la cruz, vírgenes llorando, santos con miradas severas. Todo era sufrimiento, dolor, sacrificio. Nada de la paz y la alegría que yo esperaba encontrar. Espera aquí, me dijo la hermana Guadalupe, señalando un banco de madera en el pasillo. La Madre Superior te va a recibir. Me senté en ese banco duro y esperé. Esperé tanto tiempo que pensé que se habían olvidado de mí. Veía a otras hermanas pasar por el pasillo, todas vestidas con hábitos negros largos hasta el piso, la cabeza cubierta con velos también negros. Caminaban en silencio, con las manos cruzadas al frente, los ojos mirando al suelo. Nadie me hablaba, nadie me miraba siquiera. Era como si fuera invisible. Finalmente, después de lo que parecieron horas, apareció una monja alta y delgada. Tenía la espalda muy derecha, la cara larga y seria, los labios apretados en una línea delgada. ¿Socorro Ramírez?, preguntó con voz gruesa. Sí, madre, respondí levantándome rápido. Sígueme, ordenó. Y así conocí a la madre Margarita, la madre superior del convento, la mujer que iba a marcar mi vida para siempre, la mujer de quien después descubriría secretos terribles. Me llevó a su oficina, un cuarto pequeño con un escritorio viejo, una silla para ella y un banquito para mí. En la pared había un crucifijo enorme y una pintura de la Virgen María con expresión severa. Siéntate, me dijo. Me senté en el banquito sintiendo que mis piernas
piernas temblaban. La madre Margarita se sentó en su silla, juntó las manos sobre el escritorio y me miró fijamente. Tenía ojos oscuros, penetrantes, que parecían ver dentro de tu alma, ojos que te juzgaban antes de que abrieras la boca. Socorro, empezó. Viniste aquí porque crees tener vocación religiosa, pero necesito que entiendas algo desde el principio. La vocación no es un sentimiento bonito, no es amor a Dios solamente, es sacrificio total, es muerte de la voluntad propia, es obediencia absoluta. ¿Entiendes? Sí, madre, respondí, aunque no entendía del todo. No creo que entiendas todavía, continuó, pero vas a entender. Aquí en este convento tenemos reglas muy estrictas. Silencio la mayor parte del día, oración desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, trabajo duro, comida sencilla, cama dura y sobre todo obediencia. Obediencia sin cuestionamiento a tus superioras, especialmente a mí. Se levantó y caminó alrededor del escritorio hasta quedar parada frente a mí. ¿Sabes qué es lo primero que vamos a hacer contigo?, preguntó. Negué con la cabeza. Vamos a romper tu voluntad, vamos a quitarte todo lo que te hace ser socorro del pueblo, vamos a quitarte tu vanidad, tu orgullo, tu terquedad, y cuando no quede nada de la niña que eras, entonces podremos construir a la hermana que vas a ser. Sus palabras me dieron miedo, pero me dije que era parte del proceso, que así tenía que ser para convertirse en monja de verdad. Esa noche me llevaron al dormitorio de las novicias. Era un cuarto largo y estrecho con 12 camas individuales, cada una con un colchón delgado y una cobija gris. No había closet, solo unos clavos en la pared donde colgaban los hábitos. Las otras novicias ya estaban acostadas cuando llegué, todas en silencio. La hermana que me acompañó me mostró mi cama, la última al fondo junto a la ventana. Aquí vas a dormir, me dijo. Mañana a las 4 en punto de la madrugada toca la campana. Tienes 5 minutos para levantarte, vestirte y estar en la capilla. No llegues tarde, no se acepta ninguna excusa. Me acosté en esa cama extraña, en ese cuarto oscuro lleno de extrañas, y miré por la ventana las estrellas. Eran las mismas estrellas que veía desde mi casa en el pueblo, pero me sentía tan lejos, tan sola. Me agarré el rosario de mi abuela y empecé a rezar bajito. Virgen Santísima, ayúdame, dame fuerza, no dejes que me equivoque. Y así pasé mi primera noche en el convento, sin dormir, con el corazón apretado, preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. Pero todavía no sabía nada. Todavía no había visto lo que iba a ver en la capilla. Todavía no sabía que la madre Margarita guardaba secretos oscuros. Todavía era una niña ingenua que pensaba que todos los que servían a Dios eran buenos. Eso iba a cambiar muy pronto. La vida en el convento era mucho más dura de lo que yo imaginaba. La campana sonaba a las 4 de la madrugada y teníamos que levantarnos inmediatamente sin estirarnos, sin quejarnos, sin mirar el reloj pensando solo 5 minutitos más. Nada de eso. Era levantarse, vestirse con el hábito de novicia que nos habían dado, un vestido negro largo, un velo blanco que cubría el cabello, y correr a la capilla. Si llegabas aunque fuera un minuto tarde, la madre Margarita te hacía arrodillarte en el suelo de piedra durante toda la misa, y las misas duraban 1 hora. Las mañanas empezaban con la oración de laudes, después la misa de 6, después el desayuno que era solo café aguado con un pedazo de pan seco, después venía el trabajo. Cada novicia tenía asignadas tareas específicas. A mí me tocó limpiar los baños del colegio que funcionaba en el convento. Había 12 baños que tenía que dejar relucientes todos los días. Restregaba los pisos con escoba y jabón, limpiaba los excusados con las manos envueltas en trapo, tallaba los lavabos hasta que brillaran. El olor a desinfectante me daba náusea, pero no podía quejarme. La queja era señal de soberbia, nos decían. Después de las tareas venía el almuerzo a la 1 de la tarde. Comíamos en silencio absoluto en el refectorio, un salón grande con mesas largas de madera. La comida era siempre la misma: sopa aguada, arroz blanco, frijoles y tortillas. A veces había un pedacito de pollo o de carne, pero tan chiquito que apenas lo probabas. Mientras comíamos, una hermana leía en voz alta vidas de santos y mártires, historias de gente que había sufrido horrores por amor a Dios. Así debemos ser nosotras, decía la madre Margarita, dispuestas a sufrir todo por Cristo. Por las tardes teníamos más trabajo, más oraciones, más silencio. A las 6 la cena
cena, que era igual que el almuerzo, pero con menos cantidad. A las 7, la oración de vísperas, después el rosario, después el examen de conciencia donde teníamos que confesar en voz alta nuestras faltas del día. Hermanas, decía la Madre Margarita, ¿quién tiene algo que confesar? Y ahí empezaban las confesiones públicas. Hoy tuve pensamientos de soberbia. Madre, decía una. Hoy fui lenta en mis tareas. Madre, decía otra. Hoy me quejé mentalmente del frío. Madre, confesaba una más. Y la Madre Margarita las miraba con esos ojos duros y decía, penitencia, mañana vas a limpiar toda la cocina tú sola. O penitencia, mañana te quedas sin desayuno. O penitencia, mañana te vas a arrodillar en las piedras del jardín durante 2 horas. Las penitencias eran parte de la vida diaria. Cualquier pequeño error, cualquier signo de debilidad, cualquier murmullo de inconformidad se castigaba con penitencia. A las novicias más jóvenes, las que apenas teníamos 15 o 16 años, nos trataban como si fuéramos animales que necesitaban ser domados. Recuerdo a la hermana Teresa, una muchachita de mi edad que venía de Veracruz. Era muy tímida, muy callada y lloraba todas las noches escondida bajo las cobijas. Un día la Madre Margarita la agarró llorando. ¿Por qué llora?, le preguntó con voz dura. Extraño a mi familia, madre, respondió la pobrecita. ¿Extrañas a tu familia?, repitió la Madre Margarita. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Tú viniste aquí a amar a Dios, no a tu familia. Si sigues llorando por ellos, es señal de que no tienes verdadera vocación. Teresa intentó explicarse, pero la Madre Margarita no la dejó hablar. Penitencia. Durante una semana vas a dormir en el suelo, sin colchón, sin cobija, a ver si el frío te enseña a apreciar lo que tiene. Y así fue. Teresa durmió en el suelo de piedra durante toda una semana. La veíamos tiritar de frío en las madrugadas, con los labios morados, los dientes castañeteando. Ninguna de nosotras se atrevía a prestarle una cobija porque eso sería desobedecer a la Madre Superior. Teresa enfermó de los pulmones después de esa semana. Tosía y tosía, escupía flemas con sangre, pero la Madre Margarita no la llevó al médico. Es prueba de Dios, decía. Si la supera es porque Dios la quiere aquí. Si no, entonces no tenía vocación. Teresa superó la enfermedad, pero algo en ella se había roto. Ya no lloraba, ya no hablaba casi, se había vuelto como un fantasma que caminaba por el convento haciendo sus tareas mecánicamente. Yo la miraba y pensaba, ¿esto es servir a Dios? ¿Romper el espíritu de las personas hasta que no quede nada? Pero no me atrevía a decir nada. Tenía miedo. Veía cómo trataban a las que se quejaban, a las que cuestionaban, a las que mostraban cualquier signo de rebeldía. La hermana Patricia, una novicia mayor que nosotras, una vez le dijo a la Madre Margarita, con todo respeto, madre, creo que las penitencias son muy severas para niñas tan jóvenes. La Madre Margarita la miró con esos ojos fríos y le dijo, hermana Patricia, tu soberbia es tu peor enemigo, ven conmigo. La llevó a su oficina y no supimos qué pasó ahí, pero cuando Patricia salió tenía los ojos rojos de llorar y caminaba encorvada como si le doliera todo el cuerpo. Nunca supimos qué le hizo la Madre Margarita en esa oficina, pero después de ese día, Patricia nunca más cuestionó nada. Se volvió una de las más obedientes, de las más calladas, de las más sumisas. Yo trataba de hacer todo bien para no llamar la atención. Limpiaba los baños mejor que nadie. Llegaba siempre a tiempo a las oraciones. Rezaba con fervor. Confesaba pequeñas faltas en el examen de conciencia. Hoy tuve un pensamiento de vanidad cuando me vi reflejada en el espejo del baño. Madre, decía, penitencia leve, respondía la Madre Margarita. Reza 50 avemarías antes de dormir. Pero por dentro estaba cambiando. Empezaba a ver que algo no estaba bien en ese convento. No era solo la disciplina estricta, no era solo las penitencias severas. Había algo más oscuro, algo que no lograba identificar. Era como una sombra que se movía por los pasillos, un secreto que flotaba en el aire, pero que nadie se atrevía a nombrar. Las hermanas mayores, las que ya habían hecho sus votos perpetuos, eran diferentes con nosotras las novicias. Algunas eran amables cuando la Madre Margarita no estaba cerca. Te daban una sonrisa, te pasaban un pedacito extra de pan en el desayuno, te susurraban palabras de ánimo. Aguanta, niña, los primeros meses son los peores, después
te acostumbras, pero otras eran tan duras como la Madre Superior. Te miraban con desprecio, te regañaban por cualquier cosa, te reportaban a la Madre Margarita si te veían haciendo algo mal. Entre las hermanas amables estaba la hermana Dolores. Era una mujer de unos 40 años, con cara bondadosa y ojos tristes. Ella trabajaba en la cocina y a veces, cuando yo iba a recoger el trapeador para limpiar los baños, me detenía y me preguntaba bajito: ¿Cómo estás, niña? Bien, hermana, respondía yo. ¿De verdad?, insistía mirándome a los ojos. Sí, hermana, mentía yo, porque tenía miedo de decir la verdad. Un día la hermana Dolores me detuvo cuando nadie nos veía y me dijo muy bajito: si algún día necesitas hablar, ven a buscarme a la cocina después de las 9 de la noche. Ahí puedo escucharte sin que nadie nos moleste. Gracias, hermana, le dije. No entendía bien por qué me ofrecía eso, pero algo en su mirada me decía que ella sabía cosas, que había visto cosas, que entendía lo que yo estaba empezando a sentir. Los meses fueron pasando. Octubre, noviembre, diciembre. El frío se metía en los huesos porque el convento tenía paredes de cantera que guardaban la humedad. Dormíamos con una sola cobija delgada y despertábamos tiritando. Nuestras manos se agrietaban de tanto lavar con agua fría y jabón fuerte. Las rodillas nos dolían de tanto arrodillarnos en piedra. Pero lo peor no era el frío ni el dolor físico. Lo peor era el silencio, la soledad, la sensación de estar atrapada en un lugar del que no podía salir. Las novicias no podíamos recibir visitas ni escribir cartas. Estábamos en lo que llamaban período de formación, donde teníamos que estar completamente aisladas del mundo exterior para fortalecer nuestra vocación. Yo extrañaba tanto a mi familia que a veces me despertaba en la noche creyendo escuchar la voz de mi madre llamándome, pero solo era el viento golpeando contra las ventanas, hasta que llegó la noche de diciembre, la noche que cambió todo, la noche en que vi lo que no debía ver en la capilla. Era 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Todas estábamos emocionadas porque nos habían dicho que en Nochebuena íbamos a tener una cena especial y que podíamos escribir cartas a nuestras familias. Era la primera vez en meses que nos daban ese permiso. Yo estaba ansiosa por escribirle a mi madre, contarle que estaba bien aunque fuera mentira. Ese día había trabajado más de lo normal. Me habían mandado a limpiar también los pasillos del segundo piso y la enfermería. Terminé a las 9 de la noche, muerta de cansancio. Las otras novicias ya se habían ido a dormir, pero yo necesitaba ir al baño antes de acostarme. Los baños del dormitorio estaban ocupados, así que decidí ir a los baños del primer piso, los que estaban cerca de la capilla. Bajé las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido con mis zapatos en los escalones de piedra. Los pasillos estaban oscuros, solo iluminados por unas velas que ponían en nichos en las paredes. Llegué a los baños, hice lo que necesitaba hacer, y cuando iba de regreso hacia las escaleras, escuché voces viniendo de la capilla. Era extraño. A esas horas, la capilla debía estar vacía. Las últimas oraciones terminaban a las 9:30 y ya pasaban de las 10. Me acerqué despacio, con curiosidad. La puerta de la capilla estaba un poquito entreabierta y por ahí salía luz y voces. Reconocí la voz de la Madre Margarita. Estaba hablando con alguien, pero no podía distinguir con quién. Me acerqué más, pegándome a la pared como ladrona. No debería estar ahí. Debería regresar a mi cama y olvidarme de lo que estaba escuchando. Pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición, tal vez fue que finalmente mi espíritu rebelde estaba despertando. Pero decidí quedarme y escuchar. No puedo seguir haciendo esto, decía una voz que no reconocí. Era la voz de un hombre, ronca, cansada, como de alguien que ha estado cargando un peso terrible durante mucho tiempo. Llevo 5 años trayendo ese dinero y cada vez me piden más. Cada vez es una cantidad mayor. Cada vez es más difícil justificar las diferencias en los libros de la diócesis. Es para la gloria de Dios, respondió la Madre Margarita con tono severo, pero había algo en su voz que me hizo entender que no creía en lo que estaba diciendo. Este convento se mantiene gracias a esas contribuciones. ¿O prefieres que tengamos que cerrar y mandar a todas estas niñas de regreso a sus casas? ¿Quieres ser tú el responsable de destruir la vocación de todas estas muchachitas? Pero ese dinero viene de las limosnas de la gente pobre, protestó el hombre. Viene de las viudas, de los campesinos
vecinos que dan su último centavo pensando que están ayudando a la iglesia. Y están ayudando a la iglesia, replicó la madre Margarita. ¿Qué crees que es esto? Un convento necesita dinero para funcionar. Necesita comida, necesita mantenimiento, necesita pagar por su casa nueva en Cuernavaca, interrumpió el hombre. Sí, madre, sé de esa casa. Sé que la compró con el dinero de las limosnas. Sé que tiene una cuenta bancaria a su nombre con cientos de miles de pesos. Hubo un silencio pesado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. La madre Margarita tenía una casa en Cuernavaca. Tenía dinero guardado, dinero que debería ser para el convento, para las niñas pobres del colegio, para las obras de caridad, y lo estaba usando para ella misma. Ese dinero es mío por derecho, dijo finalmente la madre Margarita con voz helada. Yo construí este convento, yo lo saqué de la ruina, merezco tener algo para mi vejez. Usted hizo votos de pobreza, le recordó el hombre. Como todos nosotros, usted juró ante Dios no tener posesiones personales. No me vengas a hablar de votos, respondió ella con coraje. Tú también hiciste votos y mira dónde estás, ayudándome a desviar fondos de la diócesis. Mi estómago se revolvió. El hombre era un sacerdote, tenía que serlo, y estaba ayudando a la madre Margarita a robar dinero de la iglesia. Ya no puedo más, dijo el hombre, y su voz sonaba quebrada. Mi conciencia no me deja dormir. Voy a confesarle todo al obispo. No vas a hacer eso, dijo la madre Margarita con tono amenazante, porque si lo haces, yo voy a contar toda la verdad sobre ti. Voy a contar lo de tus visitas a esa mujer en México. Voy a contar que tienes una hija que mantienes en secreto. Quieres que todo el mundo sepa que el padre ejemplar, el que predica sobre la castidad, tiene una familia escondida. Otro silencio. Yo estaba temblando de pies a cabeza. La madre Margarita estaba chantajeando a un sacerdote, y el sacerdote tenía una familia secreta. Todo era mentira, todo era hipocresía, todo era corrupción. Dios te va a castigar por esto, dijo el hombre con voz ronca. Dios no castiga a los inteligentes, respondió la madre Margarita. Castiga a los tontos que no saben aprovechar las oportunidades. Ahora vete de aquí y tráeme lo que quedamos para fin de mes. Y no vuelvas a amenazarme, porque puedo destruirte con una sola palabra. Escuché pasos acercándose a la puerta y me eché a correr. Corrí por el pasillo oscuro, subí las escaleras como loca. Llegué al dormitorio con el corazón a punto de salirse del pecho. Me metí en mi cama y me tapé hasta la cabeza con la cobija, temblando, sudando, con náusea. Había visto algo, había escuchado algo. Ahora sabía la verdad sobre la madre Margarita, y esa verdad era como un peso enorme que acababa de caer sobre mis hombros. Un peso que no sabía si iba a poder cargar, pero que tampoco podía soltar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando la respiración de las otras novicias, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. Todo en lo que había creído era mentira. La Madre Superior, la mujer que se suponía que era ejemplo de santidad, era una ladrona y una chantajista. El sacerdote que la ayudaba, alguien que había hecho votos de castidad, tenía una familia secreta, y yo, una niña de 15 años que había venido a este convento buscando a Dios, acababa de descubrir que Dios tal vez no estaba aquí. Me agarré el rosario de mi abuela y traté de rezar, pero las palabras no me salían. ¿A quién le rezaba? ¿A un Dios que permitía que sus representantes fueran corruptos? ¿A una virgen que no cuidaba de las niñas inocentes que entregaban su vida a la iglesia? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Lloré en silencio, mordiéndome los labios para no hacer ruido, sintiendo cómo se me rompía el corazón. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados. La hermana que nos levantaba me miró extraño, pero no dijo nada. Fui a la capilla para las oraciones de la madrugada, y cuando vi a la madre Margarita parada frente al altar, vestida con su hábito impecable, las manos juntas en oración, la cara seria y piadosa, sentí asco. Todo era actuación, todo era teatro. Ella no estaba orando de verdad, solo estaba fingiendo, manteniendo la fachada, mientras por dentro era una ladrona. Durante el desayuno no pude comer. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. La hermana Patricia, que estaba sentada a mi lado, me susurró bajito: ¿Estás bien? Sí, mentí. No podía contarle a nadie lo que había escuchado. No todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer con esta información. Los días pasaron y yo seguía con la rutina normal, limpiando los
los baños, yendo a las oraciones, trabajando en silencio, pero por dentro estaba en guerra. Una parte de mí quería gritar la verdad, exponer a la Madre Margarita, decirle a todas las hermanas lo que había descubierto. Otra parte tenía miedo de que no me creyeran, miedo de que la Madre Margarita me castigara, miedo de que me echaran del convento y tuviera que regresar a mi casa en vergüenza. Decidí buscar a la hermana Dolores. Ella me había dicho que podía hablar con ella si necesitaba. Una noche, después de las 9, cuando todas estaban en sus cuartos, bajé a la cocina. La hermana Dolores estaba ahí limpiando los trastes del día. Hermana, le dije bajito. Se volteó y me vio. Socorro, ¿qué haces aquí a estas horas? Necesito hablar con usted, le dije. Es urgente. Me hizo señas de que me acercara. Nos sentamos en una banca que había en un rincón de la cocina. ¿Qué pasa, niña?, me preguntó con voz suave. Y ahí, en ese rincón oscuro de la cocina, le conté todo. Le conté lo que había escuchado en la capilla. Le conté sobre el dinero robado, sobre la casa en Cuernavaca, sobre el chantaje al sacerdote, sobre la familia secreta. La hermana Dolores me escuchó en silencio, pero vi cómo su cara se ponía pálida. Cuando terminé de hablar, se quedó callada por mucho rato. Finalmente dijo: Socorro, ¿estás completamente segura de lo que escuchaste? Segurísima, hermana. Sé lo que oí, no me lo inventé. Ella suspiró hondo. Niña, lo que me acabas de contar es muy grave, muy peligroso. Si la Madre Margarita se entera de que sabes esto, ¿qué me va a hacer?, pregunté. No lo sé, pero esa mujer es capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Entonces usted ya sabía, dije dándome cuenta. Usted ya sabía que ella era corrupta. La hermana Dolores cerró los ojos. Sospechaba. Muchas de las hermanas mayores sospechábamos, pero no teníamos pruebas. Y aunque las tuviéramos, ¿a quién le íbamos a decir? ¿Al obispo? Él es amigo personal de la Madre Margarita. Cubre todas sus maldades. ¿Al Vaticano? Están a miles de kilómetros y ni siquiera saben que este convento existe. Entonces no hay nada que podamos hacer, dije sintiéndome derrotada. No dije eso, respondió la hermana Dolores. Dije que es difícil, pero no imposible. Si queremos exponerla, necesitamos más pruebas. Necesitamos documentos, papeles, algo concreto que demuestre que está robando. ¿Y cómo vamos a conseguir eso?, pregunté. Su oficina está siempre cerrada con llave. La hermana Dolores me miró a los ojos. Socorro, lo que te voy a pedir es peligroso. Puedes decir que no y lo voy a entender, pero necesito que busques en su oficina. Necesito que encuentres los papeles que prueban lo que está haciendo. Mi corazón se aceleró. ¿Me está pidiendo que robe? No estoy pidiendo que robes. Estoy pidiendo que encuentres la verdad. Y cuando la encuentres, vamos a llevarla a las autoridades correctas, a la prensa, si es necesario. Vamos a exponer a esta mujer para que no siga lastimando a más niñas. Me quedé pensando. Era aterrador lo que me estaba pidiendo. Si me agarraban entrando a la oficina de la Madre Superior, iba a ser terrible, pero si no hacía nada, iba a ser cómplice de su corrupción. Iba a estar permitiendo que siguiera robando, chantajeando, usando la religión como tapadera de sus maldades. Lo voy a hacer, dije finalmente. Voy a buscar en su oficina. La hermana Dolores me agarró las manos. Dios te bendiga, niña. Eres más valiente de lo que yo fui nunca, pero ten mucho cuidado. Esa mujer es peligrosa. ¿Y usted me va a ayudar?, pregunté. Voy a hacer lo que pueda, prometió. Voy a vigilar cuando esté en su oficina, cuando salga, cuándo es el mejor momento para que entre. Así comenzó nuestra conspiración secreta. La hermana Dolores y yo nos volvimos aliadas en una misión peligrosa: exponer la corrupción de la Madre Margarita. Durante los siguientes días observamos sus movimientos. La Madre Superior tenía rutinas muy establecidas. Todos los martes y jueves por la tarde salía del convento para reuniones con benefactores, como decía ella. Se iba a las 2 de la tarde y regresaba a las 6. Esas eran las horas perfectas para entrar a su oficina. El problema era la llave. La Madre Margarita siempre cargaba un manojo de llaves colgado de su cinturón. Nunca las dejaba en ningún lado. Pero la hermana Dolores había descubierto algo importante. Cuando se baña, me dijo, deja las llaves colgadas en un gancho afuera del baño. Se baña todos los días a las 5 de la mañana antes de la primera oración. Si puedes llegar ahí a esa hora, puedes agarrar las llaves, hacer copias y regresarlas antes de que termine de bañarse. ¿Dónde voy a hacer copias?, pregunté. Hay un cerrajero en la esquina del convento, explicó. Abre desde las 5:30. Si corres, puedes llegar, hacer las copias y regresar en menos de media hora.
ahora. Era un plan arriesgado, pero era nuestra única oportunidad. La noche antes de hacerlo no pude dormir nada. Me quedé acostada con los ojos abiertos, repasando el plan una y otra vez. A las 4:30 me levanté muy despacio para no despertar a las otras novicias. Me vestí rápido y salí del dormitorio. Los pasillos estaban oscuros y silenciosos. Bajé las escaleras con el corazón latiendo como tambor. Llegué al baño de la Madre Superior y me escondí en un rincón desde donde podía ver el gancho donde colgaba las llaves. A las 5 en punto, como relojito, llegó la Madre Margarita. La vi pasar, tan segura de sí misma, tan imponente. Abrió la puerta del baño y antes de entrar, colgó el manojo de llaves en el gancho. Cerró la puerta y escuché cómo abría la llave del agua. Era ahora o nunca. Salí de mi escondite y agarré las llaves tratando de no hacer ruido. El manojo tenía como 15 llaves diferentes. ¿Cuál era la de su oficina? No había tiempo de averiguar. Agarré todo el manojo y salí corriendo del convento por una puerta lateral que la hermana Dolores había dejado sin seguro. Corrí por las calles vacías de Oaxaca en la madrugada. El cerrajero estaba exactamente donde la hermana Dolores había dicho. Toqué la puerta desesperada. Un hombre viejo con cara de dormido abrió. ¿Qué quieres, niña?, preguntó molesto. Necesito copias de estas llaves, le dije entregándole el manojo. ¿Todas?, preguntó sorprendido. Solo de 3. Estas 3, señalé las más grandes que pensé que podían ser de oficinas o puertas importantes. El cerrajero me miró extraño, pero no hizo preguntas. Va a tardar unos 20 minutos, dijo. Está bien, respondí, pero no estaba bien. Cada minuto que pasaba era un minuto donde la Madre Margarita podía terminar de bañarse, darse cuenta de que sus llaves no estaban y descubrirme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 25 minutos, el cerrajero me dio las copias. Le pagué con el dinero que la hermana Dolores me había dado y salí corriendo de regreso al convento. Llegué sudando, con el pecho ardiendo de tanto correr. Subí las escaleras despacio, llegué al baño y gracias a Dios las llaves seguían colgadas en el gancho. Las colgué exactamente como estaban y me escondí otra vez en el rincón. 5 minutos después salió la Madre Margarita, toda limpia y peinada. Agarró las llaves y se fue como si nada. No se había dado cuenta. Respiré aliviada. Había funcionado. Ahora tenía las copias de las llaves. Ahora podía entrar a su oficina y buscar las pruebas. Pero todavía no sabía lo que iba a encontrar ahí. Todavía no sabía qué tan profunda era la corrupción. Y todavía no sabía el precio que iba a tener que pagar por descubrir la verdad. El martes siguiente era mi oportunidad. La Madre Margarita había salido a su reunión de las 2 de la tarde. La hermana Dolores estaba haciendo guardia en el pasillo para avisarme si alguien se acercaba. Yo tenía las llaves copiadas en el bolsillo de mi hábito. Me acerqué a la puerta de su oficina con las manos temblando. Probé la primera llave. ¿No entró? Probé la segunda. Tampoco. Probé la tercera y escuché el clic del seguro abriéndose. La puerta se abrió con un chirrido suave. Entré rápido y cerré la puerta detrás de mí. La oficina estaba oscura. Solo entraba un poco de luz por la ventana que daba al patio interior. Me acerqué al escritorio y empecé a abrir gavetas. La primera estaba llena de papeles de oración, misales, rosarios, nada importante. La segunda tenía cartas, muchas cartas. Las leí rápidamente. Eran de benefactores del convento, gente rica que donaba dinero para las obras de caridad. Guardé algunas de esas cartas en mi hábito. La tercera gaveta estaba cerrada con llave. Tenía que abrirla. Busqué entre las llaves que había copiado, pero ninguna entraba. Busqué en el escritorio si había más llaves escondidas y ahí, debajo de una Biblia vieja, encontré una llavecita pequeña. La probé en la gaveta y se abrió. Lo que vi ahí me dejó sin aire. Había un cuaderno negro grueso. Lo abrí y vi que era un registro de entradas y salidas de dinero. Pero no era el registro oficial del convento. Era un registro secreto donde la Madre Margarita anotaba el dinero que estaba desviando. Había cantidades enormes, decenas de miles de pesos que se suponía que eran para alimentar a los niños pobres del colegio, para dar medicinas a los enfermos, para mantener el convento. Pero ese dinero nunca llegaba a donde debía llegar. Seguí leyendo y encontré anotaciones que me helaron la sangre. Pago a cuenta bancaria personal, 5,000 pesos. Pago de casa en Cuernavaca, 10,000 pesos.
Viaje a Europa, 8,000 pesos. La madre Margarita estaba robando descaradamente y lo tenía todo anotado como si fuera lo más normal del mundo. Pero no era solo eso, había también copias de cheques a nombre de consultores que supuestamente estaban ayudando al convento. Pero cuando leí los nombres me di cuenta de que eran nombres falsos. La madre Margarita estaba cobrando esos cheques ella misma. Estaba robando a la iglesia, a los benefactores, a los pobres que confiaban en que su dinero iba a ser usado para el bien. Agarré el cuaderno y varias de las copias de cheques. Iba a llevármelos cuando escuché un ruido afuera, pasos acercándose por el pasillo. Mi corazón se detuvo. ¿Ya había regresado la madre Margarita? ¿Me había descubierto? Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Escuché una voz. Era la hermana Dolores. Madre Margarita regresó temprano. Susurró urgente. Sale para acá. Tienes que esconderte. No había tiempo de salir. Me metí debajo del escritorio, encogiéndome lo más que pude, con el cuaderno y los papeles apretados contra mi pecho. La puerta se abrió. Escuché los pasos de la madre Margarita entrando. ¿Quién dejó esta puerta sin seguro?, murmuró molesta. Se acercó al escritorio. Yo estaba ahí abajo, casi sin respirar, rogando que no se agachara, que no me viera. Vi sus zapatos negros a centímetros de mi cara. Se quedó parada ahí por lo que parecieron siglos. Después escuché cómo abría gavetas, revisaba papeles. ¿Dónde puse ese documento?, decía para sí misma. Mi cuerpo estaba tan tenso que me dolía todo. Un calambre me empezó a dar en la pierna, pero no podía moverme, no podía hacer ningún ruido. Finalmente, después de lo que fueron los 5 minutos más largos de mi vida, escuché cómo cerraba las gavetas. Lo busco después, dijo, y salió de la oficina. Escuché cómo cerraba la puerta con llave desde afuera. Me había encerrado ahí adentro. Esperé unos minutos para asegurarme de que se había ido de verdad. Después salí de debajo del escritorio con las piernas entumidas. Fui a la puerta y la probé. Cerrada. Estaba atrapada. ¿Y ahora qué iba a hacer? Si la madre Margarita regresaba y me encontraba aquí, con su cuaderno de cuentas secretas, iba a saber que había estado espiándola. Miré alrededor buscando otra salida. La ventana. Era pequeña y tenía rejas, pero tal vez podía abrirla y gritar para que alguien me ayudara. Me subí a una silla y la abrí. El patio estaba vacío. Nadie me iba a escuchar. Pero de repente vi a la hermana Dolores caminando por ahí. «Hermana», la llamé bajito. Se volteó y me vio. «¿Cómo salgo de aquí?», le pregunté desesperada. «Espera», me dijo. Desapareció y regresó 5 minutos después con un manojo de llaves. «Son las llaves maestras», explicó. «Las agarré de la sacristía». Abrió la puerta desde afuera y yo salí corriendo, todavía con el cuaderno y los papeles escondidos en mi hábito. «¿Lo conseguiste?», me preguntó. «Sí», respondí. «Aquí está todo, todas las pruebas que necesitamos». Esa noche la hermana Dolores y yo nos reunimos en la cocina después de que todas se durmieron. Pusimos todos los papeles sobre la mesa y los revisamos con cuidado. Era peor de lo que pensábamos. La madre Margarita no solo estaba robando dinero, también estaba falsificando firmas, inventando gastos que nunca existieron, cobrando doble por servicios del colegio. Era una operación criminal completa. «Tenemos que llevar esto a las autoridades», dijo la hermana Dolores. «¿A cuáles autoridades?», pregunté. «El obispo es su amigo. Los otros sacerdotes le tienen miedo. ¿Quién nos va a creer?». «Entonces vamos a ir más arriba», dijo con determinación. «Vamos a ir a la prensa. Vamos a hacer que esto se sepa públicamente para que no puedan esconderlo». Pero antes de que pudiéramos hacer cualquier cosa, pasó algo terrible. La hermana Teresa, la muchachita tímida que había sido castigada con dormir en el suelo, desapareció. Simplemente ya no estaba en el convento. Nadie sabía dónde estaba. Cuando le preguntamos a la madre Margarita por ella, nos dijo: «La hermana Teresa decidió que no tenía vocación. Se fue de regreso con su familia». Pero yo sabía que eso era mentira. Teresa me había dicho unos días antes que jamás se iría del convento, que a pesar de todo el sufrimiento, ella sentía que Dios la quería ahí. Algo malo le había pasado, y cuando fui a buscar entre sus cosas, encontré una carta escondida debajo de su colchón. Era una carta que Teresa había escrito pero nunca mandó. Decía: «Mamá, ya no aguanto más aquí. La Madre Superior es una mujer mala, nos trata como esclavas, nos pega cuando no hacemos las cosas como ella quiere, y lo peor es que está robando el dinero que la gente da para los pobres. Yo vi los papeles
papeles. Yo sé la verdad y por eso me tiene miedo. Creo que me va a hacer algo malo. Si algo me pasa, por favor busquen esta carta. Por favor no dejen que se salga con la suya. La carta estaba fechada 3 días antes de que Teresa desapareciera. La hermana Dolores y yo nos miramos con horror. Ella también sabía, susurró, y la madre Margarita se dio cuenta. ¿Crees que le hizo algo? Pregunté con miedo. No lo sé, pero necesitamos salir de aquí, las dos. Ya no es seguro quedarnos. Esa noche tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. Íbamos a escapar del convento. Íbamos a llevar todas las pruebas a un periódico de la ciudad. Íbamos a exponer a la madre Margarita, aunque nos costara todo. Planeamos nuestra fuga para el viernes siguiente. La madre Margarita iba a estar fuera todo el día en una reunión en la capital. Era nuestra oportunidad. Empacamos solo lo esencial en bolsas pequeñas. Yo guardé el cuaderno de cuentas, las copias de cheques, las cartas, la carta de Teresa. Todo estaba escondido en mi habitación debajo del colchón. Pero el jueves por la noche, un día antes de nuestra fuga, me desperté con un ruido extraño. Abrí los ojos y vi a la madre Margarita parada al lado de mi cama mirándome. Tenía una linterna en la mano que iluminaba su cara desde abajo, haciéndola ver como un demonio. Levántate, me ordenó con voz fría. Ven conmigo. Me levanté temblando. ¿A dónde? Pregunté. A mi oficina. Tenemos que hablar. El corazón se me quería salir del pecho. Ella sabía. De alguna manera había descubierto lo que estábamos planeando. Me llevó por los pasillos oscuros hasta su oficina. Cuando entramos, vi que la hermana Dolores ya estaba ahí, sentada en una silla, llorando. Siéntate, me dijo la madre Margarita señalando otra silla. Me senté junto a la hermana Dolores. La madre superior caminó alrededor del escritorio y se sentó en su silla, mirándonos con esos ojos fríos. Pensaron que eran muy listas, empezó. Pensaron que podían robar mis cosas, espirarme, planear en mi contra sin que yo me diera cuenta. No robamos nada, dije tratando de sonar valiente. Solo descubrimos la verdad. La verdad, repitió con una sonrisa amarga. ¿Y qué verdad es esa? Que usted es una ladrona, dije, que está robando el dinero de la iglesia, que tiene todo registrado en ese cuaderno negro, que tiene una casa en Cuernavaca que compró con dinero de las limosnas. La madre Margarita no negó nada, solo me miraba con esa expresión fría. ¿Y qué si es cierto? Dijo finalmente. ¿Quién te va a creer? Eres una novicia de 15 años que ni siquiera ha terminado su formación. Yo soy la madre superior de este convento, respetada por toda la diócesis, amiga del obispo. Mi palabra vale más que la tuya 1000 veces. Tenemos pruebas, dije. Tenemos su cuaderno, tenemos los cheques, tenemos la carta de Teresa. Al mencionar a Teresa, vi cómo su expresión cambiaba por un segundo. Teresa era una niña tonta que no supo mantener la boca cerrada, dijo. Igual que ustedes. ¿Qué le hizo? Pregunté con el corazón acelerado. ¿Dónde está? Está donde ya no puede causar problemas, respondió con frialdad. La hermana Dolores empezó a llorar más fuerte. Dios la va a castigar por todo lo que ha hecho, le dijo. No me hables de Dios, respondió la madre Margarita con coraje. Llevo 30 años sirviéndole y ¿qué he recibido a cambio? Nada, solo sacrificio, pobreza, obediencia. Decidí que ya era suficiente. Decidí tomar lo que merezco. No merece nada, le dije. Hizo votos. Prometió servir a Dios en pobreza. Los votos son para los tontos, replicó. Para los que creen que van a recibir su recompensa en el cielo. Yo quiero mi recompensa ahora, aquí en la tierra. Se levantó y caminó hacia nosotras. Ahora escúchenme bien, dijo con voz amenazante. Ustedes dos van a olvidar todo lo que vieron y escucharon. Van a quemar esos papeles que robaron. Van a quedarse calladas. Y si alguna vez abren la boca, las voy a destruir. Voy a decir que son mentirosas, que están locas, que tienen problemas mentales. Las voy a encerrar en instituciones psiquiátricas donde nadie les va a creer nunca. No puede hacer eso, dije. Puedo y lo voy a hacer, respondió. Tengo contactos en todas partes. Tengo poder. Ustedes no son nadie. Se acercó más a mí, tan cerca que podía oler su aliento amargo. Y si siguen insistiendo en esto de descubrir la verdad, van a terminar como Teresa. ¿Entendieron? En ese momento supe que teníamos que salir de ahí como fuera. No podíamos quedarnos ni un día más en ese convento. La madre Margarita no solo era una ladrona, era peligrosa. Era capaz de lastimar a quien se interpusiera en su camino. ¿Dónde están los papeles?, preguntó. Los quemé, mentí. Ya no existen. Me miró tratando de saber si estaba diciendo la verdad. Mejor que sea cierto, dijo finalmente, porque si me entero de que los tienen escondidos, se van a arrepentir
arrepentir. Nos dejó ir esa noche con una advertencia final. Están vigiladas, las dos, no intenten nada tonto. Regresé a mi habitación temblando. No había quemado los papeles, todavía estaban escondidos debajo de mi colchón y ahora más que nunca necesitaba sacarlos de ahí y exponerla. No solo por mí, no solo por la hermana Dolores, sino por Teresa, por todas las niñas que habían sufrido bajo su régimen de terror. Esa misma noche, mientras todas dormían, tomé los papeles y los escondí en un lugar diferente. Los metí en una bolsa de plástico y los enterré en el jardín debajo de un rosal. Si nos revisaban las habitaciones, no los iban a encontrar. Al día siguiente, viernes, la madre Margarita se fue a su reunión como estaba planeado, pero ahora teníamos un problema. Nos estaba vigilando. Había puesto a la hermana Catalina, una de sus aliadas más fieles, a seguirnos a todas partes. No íbamos a poder escapar fácilmente. La hermana Dolores y yo nos encontramos en la capilla a la hora del rosario vespertino. Nos arrodillamos una al lado de la otra fingiendo rezar. ¿Qué hacemos?, me susurró. Tenemos que irnos esta noche, respondí. Es nuestra única oportunidad. Pero nos están vigilando. Lo sé, pero vamos a tener que arriesgarnos. Planeamos todo con cuidado. A medianoche, cuando la hermana Catalina se quedara dormida, yo iba a salir por la ventana del dormitorio. Había un árbol cerca por el que podía bajar. La hermana Dolores iba a salir por la puerta de la cocina que ella tenía llave. Nos íbamos a encontrar afuera del convento a 2 cuadras, en la esquina de la panadería. Desde ahí tomaríamos un taxi al periódico más grande de la ciudad. Llegó la medianoche. Todas estaban dormidas, incluyendo la hermana Catalina que roncaba en una silla junto a la puerta. Me puse mi ropa normal, la que había llegado hacía meses. Ya no me quedaba bien. Había adelgazado mucho, pero era mejor que andar por la calle con el hábito de novicia. Agarré la bolsa pequeña con mis pocas pertenencias y antes de salir fui a despedirme de las otras novicias que dormían. Las miré una por una, niñas inocentes que habían venido aquí buscando a Dios como yo, niñas que estaban siendo abusadas, explotadas, engañadas. Quise despertarlas, decirles que se vinieran conmigo, que escaparan de este lugar horrible, pero no podía. Si las despertaba, iban a hacer ruido y nos iban a descubrir a todas, así que solo las miré una última vez y recé por ellas. Recé para que algún día alguien las ayudara, para que algún día supieran la verdad sobre este lugar. Después me acerqué a la ventana, la abrí despacio, tratando de no hacer ruido. El aire frío de la noche me pegó en la cara. Miré hacia abajo. El árbol estaba ahí, sus ramas gruesas cerca de la ventana. Respiré hondo, me persigné y salté. Agarré la rama más cercana con las manos, sintiendo cómo la corteza me raspaba las palmas. Me bajé de rama en rama hasta llegar al suelo. Mis piernas temblaban, pero había logrado. Estaba afuera. Corrí agachada por el jardín hasta la pared perimetral. Antes de irme, desenterré la bolsa con los papeles que había escondido debajo del rosal. Los saqué, me los metí en el hábito que llevaba doblado en mi bolsa y salí por una puerta lateral que había memorizado en mis meses en el convento. Las calles de Oaxaca estaban oscuras y vacías. Corrí por las banquetas sintiendo el corazón a 1000 por hora. Llegué a la esquina de la panadería y ahí estaba la hermana Dolores, esperándome envuelta en un rebozo viejo. Nos abrazamos sin decir nada. Lo habíamos logrado. Estábamos afuera. Caminamos hasta la avenida principal y paramos un taxi. Al periódico El Universal, le dijimos al taxista. Nos miró extraño, pero no hizo pregunta. Durante el trayecto, la hermana Dolores y yo nos mirábamos de vez en cuando, todavía sin poder creer que habíamos escapado. Llegamos al periódico a la 1 de la madrugada. Estaba oscuro, cerrado. ¿Y ahora?, pregunté. Esperamos, dijo la hermana Dolores. Abre a las 6 de la mañana. Vamos a esperar aquí. Nos sentamos en la banqueta afuera del periódico. Hacía frío, pero no nos importaba. Estábamos libres y en unas horas íbamos a contar la verdad. Íbamos a exponer a la madre Margarita. Íbamos a hacer justicia. Cuando finalmente amaneció y el periódico abrió, entramos y pedimos hablar con un periodista. Nos llevaron a una oficina donde un hombre de unos 40 años, con lentes y cara de dormido, nos recibió. ¿En qué puedo ayudarlas?, preguntó. Y ahí le contamos todo. Le contamos sobre la corrupción, sobre el dinero robado, sobre los maltratos, sobre Teresa que había desaparecido. Le mostramos los papeles, el cuaderno de cuentas, todo. El periodista
periodista nos escuchó con los ojos muy abiertos. Esto es grave, dijo cuando terminamos. Muy grave. Si lo que dicen es cierto, estamos hablando de fraude, abuso de poder, posible secuestro. Es cierto, dijimos las dos al mismo tiempo. Todo es cierto. Voy a investigar, prometió. Voy a ir al convento, voy a hablar con el obispo, voy a verificar estos documentos y si comprueban ser verdaderos, vamos a publicar la historia. Va a ser escándalo nacional. Esa fue la última vez que estuve cerca de ese convento. El periodista hizo su investigación. Habló con otras hermanas que se animaron a confesar después de que yo y la hermana Dolores habíamos roto el silencio. Revisó las cuentas del convento, encontró irregularidades por todos lados y efectivamente encontró la casa en Cuernavaca a nombre de la Madre Margarita, encontró las cuentas bancarias, encontró todo. La historia se publicó 2 semanas después. Madre Superior de Convento en Oaxaca, acusada de fraude millonario y abuso de menores, decía el titular. La noticia explotó. Salió en todos los periódicos, en la radio, hasta en la televisión. El Vaticano mandó investigadores. El obispo, el que era amigo de la Madre Margarita, fue removido de su puesto por encubridor. La Madre Margarita fue arrestada. Yo tuve que ir a declarar ante las autoridades. Contar todo de nuevo, desde el principio. Fue difícil, aterrador, pero necesario. La vieron en el tribunal y ella me miraba con esos ojos llenos de odio. Pero ya no le tenía miedo. Ya no tenía poder sobre mí. Fue condenada a 15 años de prisión por fraude, malversación de fondos y abuso de autoridad. Nunca confesó lo que le pasó a Teresa. Nunca dijeron si la encontraron o no. Yo rezo por ella todas las noches, donde quiera que esté. El convento fue intervenido por el Vaticano. Pusieron una nueva administración. Hermanas que verdaderamente tenían vocación de servicio. Devolvieron el dinero robado a las familias de las niñas del colegio. Pero el daño ya estaba hecho. Muchas novicias dejaron la vida religiosa después del escándalo. Se habían desilusionado, habían perdido la fe. Yo también dejé el convento, pero no dejé mi fe. Entendí que Dios no era el problema. El problema era la gente corrupta que usaba la religión como fachada. Entendí que la iglesia como institución podía fallar, pero que mi relación personal con Dios no tenía que fallar. Regresé a mi pueblo en San Juan Mixtepec. Mi familia me recibió con los brazos abiertos. Hija, me dijo mi madre llorando, sabía que algún día ibas a regresar. Mi padre solo me abrazó sin decir nada. Mis hermanos, que ya estaban más grandes, me preguntaron qué había pasado. Les conté todo, cada detalle, para que supieran que no todas las instituciones religiosas son buenas, que hay que cuestionar, que hay que abrir los ojos. Viví en el pueblo durante 1 año, ayudando a mi familia, trabajando en la milpa con mi padre, cosiendo con mi madre, pero sabía que no me iba a quedar ahí para siempre. Algo había cambiado en mí durante esos meses en el convento. Me había vuelto más valiente, más decidida, más consciente de la injusticia en el mundo. A los 17 años me fui a Oaxaca de Juárez. Estudié para maestra, terminé la secundaria, después la preparatoria, después la normal. Me costó años de trabajo duro, de estudiar de noche después de trabajar todo el día como empleada doméstica, pero lo logré. Me convertí en maestra. Trabajé durante 40 años enseñando en escuelas rurales. Enseñé a leer y escribir a cientos de niños y siempre les enseñé a cuestionar, a no creer en algo solo porque alguien con autoridad lo dice. Les enseñé a buscar la verdad, a ser valientes, a no quedarse callados cuando ven injusticia. Me casé a los 25 años con un hombre bueno, campesino, como mi padre, pero con un corazón enorme. Se llamaba Porfirio, igual que mi hermano. Tuvimos 3 hijos, 2 niñas y un niño. Los crié con amor, pero también con verdad. Les conté mi historia cuando fueron suficientemente grandes para entenderla. Les dije que en este mundo hay gente buena y gente mala en todos lados, hasta en la iglesia, hasta en las instituciones que se supone que deben protegernos. La hermana Dolores también dejó la vida religiosa después del escándalo. Nos escribimos cartas durante años. Se casó también, tuvo hijos, vivió una vida feliz. Nos veíamos cada año en el aniversario de nuestra fuga del convento. Hablábamos de ese tiempo, de cómo habíamos sido valientes, de cómo habíamos cambiado no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas otras niñas. Ella murió hace 5 años. Fui a su funeral y lloré mucho. Era mi amiga, mi cómplice, mi hermana de verdad. Antes de morir
mártir me había dicho: Socorro, tienes que contar nuestra historia, tienes que romper el silencio de verdad, no solo en los tribunales, no solo en los periódicos, tienes que contarla para que la gente entienda lo que puede pasar cuando las instituciones se corrompen. Y eso es lo que estoy haciendo hoy, rompiendo mi silencio, contándoles la verdad sobre lo que vi en esa capilla, sobre lo que descubrí, sobre el precio que pagamos por buscar la verdad. Tengo 76 años ahora. He vivido una vida larga, he visto mucho, he sufrido y he sido feliz, pero hay una cosa que nunca voy a olvidar. La noche que vi algo en la capilla que cambió mi vida para siempre. No vi apariciones, no vi milagros, no vi a Dios o a la Virgen. Vi algo mucho más terrenal pero igual de impactante. Vi la corrupción detrás de las vestiduras religiosas. Vi cómo las instituciones que se supone que deben cuidarnos pueden volverse cárceles. Vi cómo la gente que jura servir a Dios puede volverse el mismo demonio. Pero también vi algo más. Vi que una niña de 15 años puede ser valiente. Vi que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Vi que no importa qué tan poderoso sea tu opresor, siempre hay manera de luchar. Y vi que romper el silencio, aunque dé miedo, aunque cueste, aunque duela, siempre vale la pena. Hoy les quiero decir algo importante, especialmente a las mujeres que me están escuchando, pero también a los hombres, a los jóvenes, a cualquiera que alguna vez se haya sentido impotente ante la injusticia. Si algún día ven algo que no está bien, si descubren corrupción, abuso, injusticia en cualquier institución, sea religiosa, gubernamental, educativa, no importa, no se queden calladas, hablen, busquen ayuda, expongan la verdad. Sí, va a dar miedo. Créanme que lo sé, yo temblaba cada vez que pensaba en hablar. Sí, puede que les cueste caro. A mí me costó mi vocación religiosa, me costó años de miedo y angustia, pero el precio de quedarse calladas es aún más alto. El precio del silencio se paga con el alma, con la conciencia, con la capacidad de mirarse al espejo y sentirse en paz consigo mismo. Yo podría haberme quedado callada esa noche. Podría haber fingido que no escuché nada, que no vi nada. Podría haber pasado el resto de mi vida en ese convento, obedeciendo, guardando el secreto, siendo cómplice del mal, pero no lo hice. Y aunque sufrí por eso, aunque me costó mi vocación religiosa, aunque tuve que enfrentar a gente poderosa, no me arrepiento. Porque gracias a que hablé, la Madre Margarita no pudo seguir lastimando a más niñas. Gracias a que rompí el silencio, el convento fue reformado. Gracias a que fui valiente, otras hermanas también encontraron el valor para hablar. Y gracias a que no me quedé callada, hoy puedo mirarme al espejo y saber que hice lo correcto. A las instituciones religiosas les digo, necesitan abrir sus puertas, necesitan transparencia absoluta en el manejo de fondos, en las decisiones administrativas, en el trato a las personas que confían en ustedes. Necesitan rendir cuentas no solo ante Dios, sino ante la sociedad. No pueden esconderse detrás de la fe para cometer crímenes. No pueden usar a Dios como excusa para el abuso, para la corrupción, para el maltrato. La gente confía en ustedes. Les entrega sus hijos pensando que los van a cuidar, su dinero creyendo que van a ayudar a los necesitados, su fe esperando encontrar guía espiritual. Esa confianza es sagrada y no puede ser violada. Cuando una institución religiosa falla, no solo lastima a las personas directamente afectadas, lastima la fe de millones, hace que la gente dude de Dios, crea cínicos donde antes había creyentes. Y a los jóvenes que están pensando en dedicar su vida a la religión les digo, sí, háganlo si sienten el llamado, pero vayan con los ojos abiertos. No crean en nadie ciegamente. Cuestionen todo. Y si ven algo malo, algo que no cuadra con los valores que supuestamente están defendiendo, hablen. No sean cómplices del mal por miedo o por obediencia malentendida. El silencio protege a los culpables. El silencio permite que el abuso continúe generación tras generación. El silencio mata el espíritu, mata la esperanza, mata la posibilidad de justicia. Yo guardé silencio al principio por miedo, por no saber a quién acudir, por pensar que nadie me iba a creer. Y durante ese tiempo, durante esos meses que dudé, ¿cuántas otras niñas sufrieron? ¿Cuánto dinero más robó la Madre Margarita de las limosnas de gente pobre que daba sus últimos pesos pensando que estaban ayudando a Dios?
Dios? ¿Qué le pasó a Teresa mientras yo dudaba, mientras tenía miedo de hablar? Esas preguntas me han perseguido durante décadas. Por eso hoy insisto, no esperen. Si ven algo malo, hablen inmediatamente. Busquen a alguien en quien confíen, un maestro, un familiar, un periodista, la policía, quien sea. Pero no carguen ese peso solos. No se conviertan en cómplices del mal por quedarse callados. Romper el silencio es un acto revolucionario. Es decirle al poder que no te va a controlar, que no te va a intimidar, que tu verdad vale tanto como la de cualquiera. Es recuperar tu voz que te habían quitado, tu dignidad que te habían pisoteado, tu humanidad que te habían negado. Yo rompí mi silencio hace décadas en los tribunales, sentada frente a jueces y abogados que me miraban con escepticismo. Tuve que contar mi historia una y otra vez, responder preguntas invasivas, revivir el trauma cada vez que me interrogaban, pero lo hice porque era necesario. Pero hoy lo rompo de nuevo, públicamente, para que mi historia no se pierda en los archivos judiciales, sino que llegue a ustedes, a la gente común y corriente que tal vez está pasando por algo similar, para que mi historia sirva de ejemplo, de inspiración, de prueba de que sí se puede, de que el pequeño puede vencer al poderoso cuando tiene la verdad de su lado, para que ninguna niña tenga que pasar lo que yo pasé, para que ninguna institución se sienta tan poderosa que pueda aplastar a los débiles, para que todos sepamos que la verdad, aunque duela, aunque cueste, siempre merece ser dicha. Esta es mi historia, mis queridos, la historia de una niña que entró a un convento buscando a Dios y encontró al demonio escondido detrás de vestiduras religiosas. La historia de cómo la valentía de una adolescente de apenas 15 años, sin educación formal, sin poder, sin recursos, logró derribar un imperio de corrupción que había estado operando durante décadas. La historia de por qué es importante nunca quedarse callados ante la injusticia, sin importar quién la esté cometiendo, sin importar qué tan poderosos sean, sin importar cuánto miedo nos den, porque al final del día la verdad es más fuerte que cualquier mentira, la justicia es más poderosa que cualquier corrupción y el valor de una persona determinada puede cambiar el mundo más de lo que imaginamos. Si esta historia los conmovió, si se sintieron identificados, si conocen a alguien que está pasando por algo similar, déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme sus experiencias. ¿Han tenido que romper silencios difíciles? ¿Han enfrentado instituciones corruptas? ¿Han encontrado el valor para decir la verdad aunque duela? Quiero leer sus historias. Quiero saber que no estamos solos en esta lucha. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo. Aquí compartimos historias reales de superación, de valentía, de gente como nosotros que enfrentó lo imposible y sobrevivió para contarlo. Cada historia es un testimonio de que sí se puede, de que la verdad siempre gana, de que el ser humano es más fuerte de lo que cree. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, nunca se queden callados ante la injusticia. Su voz importa. Su verdad importa. Ustedes importan. Que Dios los bendiga, pero el Dios verdadero, el de la justicia y el amor, no el que usan los corruptos para esconder sus maldades. El Dios que nos dio voz para hablar, ojos para ver la verdad y corazón para luchar por lo correcto. Adiós, mis niños, y gracias por escuchar mi historia.